Muy buenas noches, amigos de A Tiempo Noticias. Pues como lo habíamos anunciado desde hace prácticamente 2 semanas, pues hoy me acompaña el doctor Dante Urbina, a quien le agradezco mucho pues la atención que tuvo con este medio de comunicación mexicano de Michoacán. Y pues bueno, para mí es muy grato saludarlo, pero además tener pues la idea que él pues ha manejado sobre lo que es libertarismo y liberalismo, sobre todo, bueno, pues él es doctor en economía, también filósofo, y pues bueno, qué mejor que él para pues hablarnos de esto. Pero antes de pues cederle la palabra, me gustaría comentar con el público que el doctor Dante Urbina, yo le voy a hablar de tú, es muy joven y le agradezco que pues me haya permitido un libro que él acaba de sacar recientemente, que se llama La economía irracional. Lo pueden encontrar en Amazon y pues bueno, es muy accesible el precio y habla sobre la manipulación que el sistema económico hace pues a los ciudadanos, ¿no? De cómo fomenta el consumo irracional de un montón de productos y que curiosamente muchos de estos productos, y no me van a dejar mentir ustedes, muchos de estos productos, sobre todo electrónicos, pues tienen como una fecha de caducidad. Tú piensas que si los cuidas te van a durar toda la vida, como era antes, y pues resulta que no, que a los 2, 3 años tienes que cambiar y pues esto te obliga a consumir y consumir. Pero bueno, ahora sí quiero ceder la palabra a Dante Urbina y bueno, que nos comente acerca de este libro. Muchas gracias, estoy contento de estar con ustedes. Yo le tengo mucho cariño a México. Es un país en el que tuve la oportunidad de estar allá en el año 2019 y guardo muy gratos recuerdos y espero la oportunidad de volver. Bien, dicho eso, entonces entremos en materia. Según se había mencionado, vamos a hablar un poco sobre liberalismo, libertarismo, y se comenzó haciendo referencia a mi libro. Pues bien, quiero matar dos pájaros de un solo tiro y desde ya comenzar a lanzar un dardo, una flecha, si es mejor una lanza o una bomba, contra el libertarianismo o el liberalismo en general, poniendo mi libro en el contexto de respuesta a premisas de los economistas liberales. Miren, hoy en día pues ha tomado mucha relevancia en las redes sociales y en la política de ciertos países determinados movimientos libertarios. Precisamente en vista de la gran ineficiencia y corrupción que encontramos muchas veces en estados en América Latina, se da el caso pues de que las personas están hartos de eso, de un estado ineficiente y corrupto, y lamentablemente caen en el otro extremo, en entregarlo todo a las instancias de mercado, ¿no? Y entonces quienes vienen cual flautistas de Hamelin con el discurso de que el libre mercado va a solucionar las cosas, de que dejando las cosas al libre mercado podremos salir de los problemas de América Latina, que el único problema de América Latina, o la única raíz, mejor dicho, de los problemas de América Latina, según ese discurso de estos liberales o libertarios, es los gobiernos populistas, los malos gobiernos populistas. Y ciertamente que existen gobiernos populistas, ineficientes y corruptos, y eso tiene que ser combatido. Pero irnos al extremo del liberalismo va a traer graves dificultades para nuestra concepción del desarrollo y la forma en cómo en la práctica vamos a hacer las cosas. Entonces, voy a comenzar citando un pasaje del libro en donde hablo precisamente de los economistas de la escuela austriaca o del planteamiento de los economistas de la escuela austriaca. Los economistas de la escuela austriaca son aquellos que, entre otras cosas, propugnan el liberalismo económico, en tanto ellos asumen que el mercado funciona como un orden espontáneo, ¿no? Como un orden que por sí mismo se ordena. Entonces es un sistema autorregulado. Pues bien, en la página número 22 del libro digo lo siguiente, citando al que es el economista austriaco, que sirve de más referencia
de los economistas o políticos o inclusive comunicadores que propugnan el liberalismo actualmente. Estoy hablando de Ludwig von Mises. Abro cita, página 22. Fue en realidad el economista austriaco Ludwig von Mises quien desarrolló y popularizó el concepto. Me refiero al concepto de soberanía del consumidor. Según explica Mises en su famosa obra La acción humana, una verdadera Biblia para los economistas liberales, no son, abro cita de las palabras de Mises, los empresarios ni los capitalistas quienes deciden qué bienes deben ser producidos, sino que más bien eso corresponde de modo exclusivo a los consumidores. Fin de cita de palabras de Mises. Sigo con la cita del libro. De esta forma, son los consumidores quienes en última instancia determinan los precios de los bienes de consumo, como si estuvieran votando por ellos, dado que al final de cuentas, vuelvo a abrir cita en las palabras de Mises, el mercado constituye una democracia en la cual cada centavo da el derecho a un voto y en la que cada céntimo gastado tiene la capacidad específica para influir en el proceso productivo. Fin de cita de la página 22. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una concepción mental en que al final los que gobiernan el capitalismo no son las grandes empresas. Quienes gobiernan el capitalismo, según von Mises, son los consumidores. Los consumidores soberanos con sus preferencias son los que determinarán qué es lo que las empresas tienen que producir. Las empresas en un sistema capitalista, tal como lo concibe Mises, no es que sean los amos y señores del sistema, sino que serían humildes siervas de las preferencias caprichosas de los consumidores. Esa es la mitologización, la fantasía que nos plantean los liberales. Bien, el conjunto de mi libro, La economía irracional, se enfrenta, se opone, refuta ese tipo de mitologización sobre la soberanía del consumidor. Les leo, por ejemplo, la descripción del libro, que consta en Amazon. Abro cita. Personas que mueren por exceso de alimento en un mundo en que gente muere por falta de alimento. Publicidad omnipresente que nos persigue desde espacios públicos como las carreteras hasta espacios privados como nuestros servicios higiénicos. Redes sociales que recopilan toda nuestra información privada para fines de focalizarnos publicidad. Dispositivos artificialmente programados para hacerse obsoletos en un mundo en crisis ecológica. Tiendas que te cobran por bolsas de plástico biodegradable para llevar múltiples productos hechos de o envasados con plástico no biodegradable. Humanos que trabajan como burros con el afán de luego disfrutar como cerdos. Pandemia de depresión en los países más prósperos. He ahí una pequeña muestra de la locura de nuestra economía irracional, aquella en la que no se producen bienes para satisfacer necesidades, sino que cada vez más se producen necesidades para vender los bienes. En este libro se pondrán al descubierto la historia, estructura, dinámica, mecanismos y consecuencias de tal sistema de producción de necesidades. El conocimiento es poder. Conocer cómo nos manipula el sistema nos da el poder de liberarnos. Mientras creamos que somos libres como consumidores soberanos, seguiremos siendo esclavos de la manipulación. Pero si reconocemos nuestra esclavitud, seremos capaces de liberarnos. Es hora de la gran rebelión. Fin de cita. Entonces, en cierto modo, los economistas liberales, gente como von Mises, contribuyen a la esclavitud. O sea, ellos que proclaman tanto la libertad al hacernos creer que somos libres, que somos consumidores soberanos, que somos los amos del sistema, pues nos impiden la posibilidad de rebelarnos contra este sistema de manipulación, que por medio de herramientas publicitarias sumamente sofisticadas, que incluso incluyen el neuromarketing, es decir, la aplicación del marketing utilizando el estudio de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, para focalizarnos publicidad de forma más específica. El sistema económico que tenemos es un sistema que en gran parte basa su dinámica en una producción de un conjunto de necesidades artificiales. No se trata del esquema bonito que planteaba Mises en que las empresas son simplemente siervas del consumidor soberano, sino que las empresas cuentan con medios para direccionar o moldear o influir o condicionar las preferencias de los consumidores, de tal modo que las grandes empresas, en lugar de servir a los consumidores, comienzan a servirse de los consumidores.
Y en lugar de que el sistema económico tenga su flujo racional de producir bienes para satisfacer necesidades, se comienza a dar cada vez más lo inverso, un flujo irracional de producir necesidades para vender los bienes. Entonces, como estoy explicando ahí, si nosotros, siguiendo el discurso, la mitologización, la fantasía que nos venden los economistas liberales de que somos libres y soberanos en un sistema de mercado, no tomamos suficiente conciencia sobre la manipulación, no que meramente el Estado, sino que también empresas privadas realizan respecto a nuestra subjetividad, vamos a seguir en tal condición de esclavitud. Por lo tanto, he de decir claramente que el liberalismo termina funcionando como un mecanismo de perpetuación de nuestra falta de libertad en un sentido real y pleno. No la libertad negativa que propugnan los liberales, sino la libertad positiva en términos de plenitud y autorrealización. El vivir atrapados como hámsters en una rueda de trabajar mucho, consumir, endeudarnos para seguir consumiendo, el vivir en ese engranaje no nos hace más libres. Claro que el Estado no nos pone una pistola en la cabeza para meternos en esa vorágine consumista, de modo que se cumpliría la definición de libertad negativa según los liberales, no habría interferencia. Pero ¿somos realmente libres en el sentido de libertad positiva? ¿Estamos realizados? ¿Somos plenos? Eso es lo que de verdad tenemos que preguntarnos. Evaluar el sistema económico a la luz de la esencia y realización humana. Y bajo esa luz, nuestro sistema bien puede ser calificado como irracional. Eso es un poquito el enfoque del libro. Excelente. A ver, estamos... Sí, excelente. Yo quisiera comentar un poco acerca de, pues, estos excesos a los que lleva el liberalismo y que ciertamente, como lo comentas, pues no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero nos lleva a una falsa premisa de pues que vamos a ser libres y que vamos a poder hacer lo que sea con nuestro dinero y con nuestras familias y demás, como si fuera una novedad este liberalismo, esta libertad, y sin embargo llevamos muchos años, siglos, viviendo en estos conceptos, ¿no? Con gobiernos que pues son liberales. Y a final de cuentas, en estos tiempos, yo creo que sí valdría la pena pues reflexionar en ciertamente qué ha cambiado, cuál es la novedad, si hemos sido realmente libres o por qué ahora estamos viendo que resurge con muchísima fuerza esta idea de liberalismo y de libertarismo, que es otro de los puntos que a mí me interesaría que pues tú nos comentaras, porque van muy relacionados, van de la mano, e incluso podemos ver que libertarismos, pues hay hasta de todo, ¿no? De cualquier cosa entra dentro de los libertarios, se le abre la puerta a todo, con la simple, pues, excusa o pretexto de, pues, que tú puedes hacer lo que quieras mientras no dañes a otra persona y pues ya está, ¿no? Puedes hacer lo que quieras y bueno, me gustaría que nos comentaras esto. ¿En realidad es una novedad o pues cuánto tiempo llevamos viviendo de esta forma en Occidente? Bien. Los liberales suelen burlarse bastante de los marxistas y sí, o sea, hay motivo para desdeñar gran parte del pensamiento marxista. Pero es interesante encontrar paralelos entre el marxismo y el liberalismo. Por ejemplo, muchas veces en las discusiones entre liberales y marxistas, pues los liberales sacan el argumento de mencionar pues el desastre económico y político de países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, la Unión Soviética, etc. Y cuando se presenta ese tipo de ejemplos, ¿qué es lo que replican normalmente los marxistas? No, es que ese no es el verdadero socialismo, es lo que dicen. Entonces, que el socialismo verdadero todavía nunca se ha realizado. Y por lo tanto, esos
marxistas se aferran a su credo socialista o a su credo comunista, en virtud de que, bueno, por más que haya contraejemplos, en realidad no invalidan el socialismo porque ninguno de esos fue el verdadero socialismo. Ya, y los liberales se ríen de esa respuesta. Pero resulta que ellos utilizan la misma lógica risible. Porque cuando uno le comienza a señalar a los liberales, por ejemplo, problemas que han ocurrido en virtud de su mecanismo privado de libre mercado, por ejemplo en Estados Unidos con la crisis financiera, con la desregulación bancaria, la burbuja de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, la cuestión de, por ejemplo, determinadas implementaciones desastrosas de políticas de liberalización financiera o liberalización laboral o liberalización comercial en países de América Latina o África, en lo que se conoce como el Consenso de Washington, que propugnaba, entre otras cosas, la liberalización, por ejemplo, a todo nivel, o sea, liberalización o desregulación de los bancos, del mercado de trabajo, del mercado de bienes, etcétera. Cuando tú le presentas todo ese conjunto de ejemplos a los liberales y le dices, oye, acá ha habido estructuras de libre mercado, o te estoy presentando casos de empresas privadas que están haciendo esto, ellos dicen, no, es que ese no es el verdadero liberalismo. No, es que eso no es el verdadero libre mercado. No, es que aquí hubo una pequeña instancia de intervención del Estado y esa instancia de intervención del Estado fue la que malogró las cosas. Por ejemplo, es absolutamente alucinante la lógica, entre comillas, con la cual los liberales pretenden tratar con la crisis financiera de 2008. La crisis financiera de 2008 tiene que ver fundamentalmente con una estructura de burbuja financiera que se gestó desde bancos privados. Ahora bien, el Estado ciertamente tuvo una influencia en ese proceso, pero fundamentalmente este proceso se gestó desde la dinámica desregulada de bancos privados. Resulta que en la década de los 80 estaba el presidente Ronald Reagan con ideas liberales y comenzó ahí el camino de la desregulación de las normas del sistema financiero. Eventualmente eso va a llevar a todo el desorden de la crisis financiera de 2008. Pero basta que el Estado haya intervenido en, aunque sea algo, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos bajando la tasa de interés, para que salten ahí los libertarios a decir que eso tiene la culpa de todo. O sea, desdeñan totalmente el aspecto de la dinámica de las empresas privadas y ven hasta la más mínima intervención del Estado para a eso echarle la culpa. La verdad que eso me hace recordar cuando determinados, los comunistas soviéticos, por ejemplo, cuando iban con las cosas mal en la Unión Soviética, ¿qué es lo que decían? Que el intervencionismo imperialista estadounidense se había infiltrado y que eso era lo que estaba causando los problemas. O por poner un ejemplo más conocido para nuestra realidad reciente, el caso de Cuba. Entonces se dice, no, el caso de Cuba es una demostración del fracaso del socialismo. ¿Y qué dicen los socialistas cubanos? Dicen, no, no, es que todo es culpa del bloqueo que nos ha hecho Estados Unidos. Entonces, los socialistas, con tal de no admitir el fracaso del socialismo marxista, acuden a cualquier mínima intervención de mercado capitalista o imperialista para echarle la culpa de todo. Bueno, los liberales hacen exactamente lo mismo. O sea, frente a un problema de estructuras de libre mercado o de empresas privadas, buscan hasta lo más mínimo en que pueda haber habido una intervención del Estado y a eso le echan la culpa. Entonces, para ir cerrando esta cuestión, ¿por qué ha resurgido con tanta fuerza estas ideas libertarias, liberales en América Latina? Bueno, aquí apelaría a lo que el filósofo argentino José Pablo Feynman llamaba la teoría del péndulo. O sea, que América Latina va en un vaivén de ir hacia gobiernos como de izquierda, gobiernos socialistas, y luego, una vez se ve el fracaso, la debacle, el desorden, la corrupción de esos gobiernos de izquierda, entonces comienza a ir hacia la derecha. Entonces hay esperanza de que gobiernos de derecha arreglen la porquería que han dejado gobiernos de izquierda. Pero después lo que se ve es debacle, desorden, corrupción, fracaso por parte de gobiernos de derecha y el péndulo vuelve y la gente elige la izquierda. Entonces,
Eso es lo que se ha dado un poco en nuestra caótica América Latina. No se ve el caso de que algún gobierno de izquierda o de derecha de forma consistente haya resuelto gran parte de los problemas económicos de nuestras naciones en América Latina. Lo que se ve es un cúmulo de fracasos en ambos bandos, en gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Y lo mismo con la clase empresarial y las estructuras de mercado y las empresas privadas. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Que a la gente le gustan los discursos sencillitos. O sea, acá yo estoy explicando un sistema complejo en el cual los problemas de América Latina tienen raíces históricas, hay influencias de naciones externas como Estados Unidos o China que explican parte de los problemas de América Latina, hay temas de estructura productiva como la fuerte dependencia de recursos naturales con precios volátiles, está también el tema de nuestra idiosincrasia, de ciertas taras culturales que tenemos y que mantenemos, está el tema de gobiernos ineficientes y corruptos y el tema de empresas privadas que abusan. Entonces, si se nota, yo estoy diagnosticando el problema de América Latina de forma multicausal. Digo que hay múltiples causas que confluyen, pero a la gente no le gusta pensar. La gente, eso se le hace muy complejo y la gente quiere un discurso sencillito. Hace unas décadas, cuando el comunismo, el marxismo tenían más arraigo en la mentalidad de los jóvenes latinoamericanos y la población en general, ¿de quién era la culpa de los problemas de América Latina? Del capitalismo estadounidense. Se acordarán una frase de Hugo Chávez, ¿no? Yanquis de... Entonces, se simplifica toda la complejidad del problema latinoamericano a echarle la culpa al maldito imperialismo estadounidense o la élite capitalista internacional. Hoy en día hemos llegado al simplismo contrario. O sea, hay gente que viene con una mentalidad simplona, pero que los medios de comunicación y en redes sociales tienen mucho alcance, que viene con el discurso de que todos los problemas de América Latina se deben a los gobiernos populistas. Punto. Entonces, así como es risible, una ridiculez, una simplificación grosera decir que los problemas de América Latina se explican exclusivamente por el imperialismo yanqui, del mismo modo es una simplificación grosera aquella en la cual se está cayendo actualmente y que muchas personas cual borregos están siguiendo. La simplificación de que todos nuestros problemas se deben a gobiernos populistas, se deben al Estado. Entonces, la gente tiene que comenzar a pensar de forma un poco más abierta y más compleja. Pero como a la gente le gustan los discursos simplistas, pues hablo aquí de las mayorías. Ciertamente, dentro de las personas surgen personas pensantes, dentro del pueblo surgen personas pensantes que dan la contra a estas tendencias y reflexionan un poco más. Pero mientras la gran mayoría siga pensando de modo simplista en un sistema democrático, esa mayoría manipulada es la que va a terminar definiendo las cosas hacia un desastre de derechas o un desastre de izquierdas, pero desastre al fin y al cabo. Es muy, muy cierto. Es una falsa dicotomía, ¿no? La que estamos viviendo. Y pues estas derechas y estas izquierdas, que bueno, estos conceptos también tendríamos que a lo mejor replantearlos en un momento dado, unos le echan la culpa al otro, ¿no? Siempre la culpa la había tenido el marxismo o la izquierda o el comunismo, porque bueno, a final de cuentas, yo creo que todos vimos el fracaso de alguna forma, o eso pensábamos, el fracaso de estos gobiernos de izquierda, por ejemplo, pues la Unión Soviética, pero curiosamente ahora vemos cómo hay nuevamente una añoranza de la gente rusa por volver a ese sistema, quizás por que era muy cómodo, a lo mejor, mm, hicieran esfuerzos o no, seguían teniendo su casa, seguían teniendo pues qué comer, y ahora pues bueno, es diferente. Y eso lo habíamos estado viendo, pero ahora también observamos que pues la derecha o este liberalismo pues nos lleva exactamente al mismo punto. Estas crisis de las que hablas y que bueno, yo creo que a muchos nos tocó vivirlas y las seguimos padeciendo, como la del 2008 con la desaparición de Lehman Brothers, y bueno, que fue un caos para algunos países de
Europa, economías que aparentemente eran fuertes, y pues también en América Latina, pues lo llevamos bastante mal y lo seguimos sufriendo, como decía. Si analizamos un poquito más de fondo, creo que encontramos muchas coincidencias en estas izquierdas y estas derechas que pues parecen irreconciliables, pero por ejemplo, estos liberales o libertarios que ahora salen con su banderita ahí de la serpiente, pues hablan bueno, pues está mal el aborto, ¿no? Y se camuflan con esta idea antiabortista, provida, y entonces van enganchando a mucha gente, pues pensando que de verdad el libertarismo o el liberalismo están en contra del aborto, pero a final de cuentas, cuando analizamos un poquito más, quién es quien finalmente da la puerta abierta o abre la puerta a pues eutanasia, a ideología de género, a el aborto, y son pues curiosamente gobiernos de supuesta derecha o liberales, ¿no? Ujú. Efectivamente. A ver, por ejemplo, hablando de los liberales, muchos de estos liberales, libertarios ahí, han terminado haciendo una asociación absolutamente innecesaria y nociva, un engaño entre ser pro vida y ser liberal. Oiga, tú no necesitas ser liberal para oponerte a los progres de izquierda. Por ejemplo, yo soy católico y con eso me basta y me sobra para oponerme a los progres de izquierda. Y ni siquiera requiero acudir a argumentos religiosos. Si ustedes revisan mis videos, mi material, mis debates, yo pues sin ningún problema acudo a todo un conjunto de argumentos con ciencia y con filosofía. Pero mi trasfondo filosófico, o mejor dicho, mi cosmovisión de fondo, no es liberal. Y no se necesita para nada ser liberal para combatir el progresismo. Y lo que nosotros nos encontramos más bien es que combatir el progresismo a fondo necesariamente va a entrar en colisión con promocionar el liberalismo económico a fondo. Va a llegar un momento en que hay una contradicción, no más que la gente no suele darse cuenta. Por ejemplo, en la estructura del libre mercado, si hay individuos que libremente desean ofrecer el servicio de aborto y hay individuos o personas que libremente desean hacerse un aborto y pueden acordar un precio de acuerdo a la lógica de no interferencia en un marco de libre mercado, tendría que darse ese aborto. Restringir tal libertad de abortar sería contra la libertad de mercado. Tienes a personas libremente ahí hablando. Una parte de oferta de abortos y una parte de demanda de abortos. Ambas instancias libremente pueden concurrir. Si nos ceñimos al mero liberalismo económico, pues no habría a priori una razón en el liberalismo mismo intrínseca que obligue a que tenga que restringirse el mercado de abortos. Uno dirá, oye, pero ¿acaso los liberales no protegen la vida? Ok, los liberales pueden apelar, claro está, al principio de vida, libertad y propiedad y que protegen la vida. Pero el punto es que se puede discutir, y de hecho se discute, y con toda esa lógica de libertad de discurso y libertad de pensamiento que tanto propugnan los liberales, hoy en día sin problema se discute si el concebido es vida humana o no. ¿Ok? Entonces, un liberal puede considerar que el concebido no es vida humana o que no es persona o algún otro tipo de categoría que quiere utilizar ad hoc para su causa pro aborto y decir, dado que no es vida humana o dado que no es persona, el principio de vida del liberalismo de proteger a las personas no aplica aquí porque no se trata de una persona y lo que son personas más bien es la madre que quiere hacerse el aborto y las empresas que pueden ofertar el aborto. Entonces, bajo esa lógica, esa transacción debería llevarse a cabo. Entonces, lo que uno podría argumentar entonces es que se puede entrar a un debate sobre si el concebido se trata de vida o no se trata de vida humana, o si es persona, no es persona.
Pero ya si se abre toda la puerta a ese debate, lo que hay que entender es que no hay nada en el liberalismo mismo que obligue a que uno considere al concebido como persona humana con dignidad. En cambio, en una visión católica, tú sí tienes algo que te implica necesariamente esto, que es el magisterio de la iglesia. En el liberalismo no tenemos tal mecanismo, o no se tiene tal mecanismo. Y de hecho, los más importantes teóricos del liberalismo tienen un conjunto de ideas que van en línea con el aborto, con la causa pro aborto. Por ejemplo, muchos de los liberales pro vida hoy en día se llenan la boca hablando de la escuela austriaca, ya. Y hablando de la escuela austriaca, te promocionan a gente como Ludwig von Mises, ¿verdad? El economista austriaco que les cité. Bien, les informo, esa gente de derechas, esa gente provida que te promociona Ludwig von Mises, tal vez hay un detalle que no te he informado. La siguiente cita de Ludwig von Mises en su libro La acción humana, capítulo 1, dice, abro cita, los seres de ascendencia humana que carecen de la capacidad para actuar no son seres humanos. El recién nacido no es un ser actuante. Fin de cita. ¿Qué se deduce de ahí? Que el no nacido no es persona humana. Y como el recién nacido no es un ser actuante, ni siquiera el recién nacido sería persona humana, según las palabras textuales de Ludwig von Mises. Entonces, no se me ocurre cómo alguien puede decir yo soy pro vida y luego recomienda como gran referente intelectual a Ludwig von Mises sin tratar explícitamente con ese tema. Me parece una irresponsabilidad grave. Y si creen que es una cita aislada y que solo estoy ocupándome de un caso particular de Mises, pues bien, les voy a citar a otro de los grandes economistas de la escuela austriaca, esta escuela que tanto promocionan estos liberales o libertarios pro vida. Miren, Murray Rothbard. Murray Rothbard es alguien que es mencionado diversas veces junto con Mises por esta gente que es pro vida. Y te dicen, sí, Murray Rothbard, el gran referente intelectual del liberalismo y no sé cuántos. Te cito las palabras de Rothbard. En su obra La ética de la libertad, capítulo 14, escribe, el aborto debería verse no como el asesinato de una persona viva, sino como la expulsión de un invasor indeseado del cuerpo de la madre. Cualquier ley restringiendo o prohibiendo el aborto, por tanto, es una invasión del derecho de las madres. En el mismo capítulo dice el economista liberal Rothbard, ¿qué seres humanos tienen el derecho de ser parásitos coercitivos dentro del cuerpo de un ser humano que no los quiere aceptar? Claramente ningún ser humano nacido tiene tal derecho y por tanto, a fortiori, tampoco un feto puede tener tal derecho. Fin de cita. Entonces, ¿en qué estamos? Por ejemplo, yo estoy comprometido no con el liberalismo, sino con la causa provida como católico. Y por lo tanto, yo no voy a combinar la causa provida con una agenda de pensadores liberales o libertarios que dicen cosas tan repugnantes como las que acabo de leer de Ludwig von Mises y Murray Rothbard. Pero la gente, como no se informa, entonces escucha estos discursitos de izquierda y de repente ven que le recomiendan a Mises y a Rothbard y dice, bravo, los grandes economistas, Mises y Rothbard, ese es el camino del desarrollo. Esos son nuestros intelectuales de nosotros, los pro vida de derecha antiprogres. Oye, infórmate. Murray Rothbard y von Mises dicen ese tipo de cosas que te estoy explicitando aquí. Pero a la gente le gusta basarse en eslóganes y colorcitos y no leer. Ese es el problema. Definitivamente, creo que has dicho algo totalmente cierto. Queremos cambiar las cosas porque hemos visto cómo estamos entrando a una fase completamente distinta en este sistema. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sabemos bien, pero se están viendo cosas que yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a tocar ver, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, los avances que hay en robótica y estamos creo que muy cerca ya del transhumanismo, que es otra de las cuestiones aquí que incluso muchos católicos también aplauden y ven bien cuando no se informan ciertamente de lo nocivo que puede ser esto. O, por ejemplo, hay otro ideólogo libertario también,
a lo mejor seguramente lo voy a pronunciar mal, es Bookchin, y él habla de la ecología social. Y entonces está empezando a tener como también mucho auge este pensador. Y bueno, te hace parecer a la ecología social como algo positivo, como algo muy bueno, y muchos están pues abrazando estas ideas, pensando que pues hacen muy bien a la humanidad y al planeta, cuando bueno, vemos que la realidad es que mmm, es en detrimento del ser humano y estamos cambiando muchas veces a Dios por cualquier otra cosa, ¿no? Y esto Ujú. me parece bien peligroso. Dante, si nos pudieras comentar un poco acerca, pues, de estas cuestiones nocivas que traen intrínsecamente estas ideologías y que a final de cuentas no las vemos y por eso las abrazamos. Sí, la verdad que tenemos que estar muy ciegos en nuestra sociedad para no verlo, pero lamentablemente así estamos de ciegos, porque ¿saben qué? Está ante nuestras narices gente que tiene una bandera amarilla con una serpiente en actitud lista para atacar. Ese símbolo, o sea, nos da un buen mensaje. ¿Por qué no tomar, por ejemplo, el estándar de Cristo Rey? Así esa gran frase que marcaron con sangre, sangre de amor, los mexicanos. ¡Viva Cristo Rey! Porque ese no es nuestro estandarte. ¿Por qué seguimos siendo nosotros supuestamente cristianos de Cristo, en lugar de ver la perspectiva de ir hacia arriba, no, nos quedamos en lo terrenal hacia la derecha? Y siguiendo a una banderita amarilla ahí con una serpiente que lo que dice es no interfieras conmigo, no te metas conmigo, no me amenaces. Esto me suena parecido a lo que decía Lucifer, no serviré. Entonces, lo que estamos encontrando es que ante nuestras narices tenemos a esta bandera y no nos damos cuenta de nada. Ahora, había mencionado algo muy interesante, la cuestión del transhumanismo. Existen liberales que se oponen al transhumanismo, ok, pero desde ya diré lo siguiente. No hay nada intrínseco al liberalismo que obligue necesariamente que uno, por ser liberal, tenga que oponerse al transhumanismo. De hecho, si nos basamos en los principios liberales, hasta podría permitirse perfectamente el transhumanismo. Les voy a leer una cita de mi libro La economía irracional, en donde hablo al respecto. Esto está en la página 183. Abro cita. De otro lado, es necesario poner límites a los avances que puede suponer la dinámica tecnótica de la economía irracional. La próxima revolución industrial parece ser la de la biotecnología. Con ello, todo el ser humano se vuelve manipulable. No solo se podrá manipular la subjetividad de nuestra alma, sino también la objetividad de nuestro cuerpo. El genoma humano mismo puede ser manipulado. El transhumanismo terminará siendo eugenesia y se creará una raza de hombres superiores y otros inferiores. Todo genéticamente modificado al gusto del consumidor. Oh, pero no se olvide esto, el consumidor que pague. Los mejores humanos serán los que puedan pagar más. Bajo la lógica de los liberales más extremos, léase coherentes, no habría motivo alguno para regular un mercado de transhumanismo. Si alguno libremente quiere comprar una modificación sobre su humanidad y otro lo quiere libremente vender y acuerdan sobre un precio, ¿por qué tendría alguien que meterse? Pero nosotros no, acá continúo la cita, pero nosotros no seguimos la viciosa falta de lógica de los liberales, que así piensen y consideramos perfectamente pertinentes las preguntas que plantea Toffler. Y abro cita del sociólogo Alvin Toffler. ¿Debemos alterar biológicamente a los trabajadores para adaptarlos a las exigencias de su labor, creando, por ejemplo, pilotos dotados de reflejos rapidísimos u obreros de cadena de montaje neurológicamente diseñados para que hagan por nosotros nuestro trabajo monótono? ¿Debemos intentar eliminar a la gente inferior y crear una superraza? Hitler lo intentó, pero sin la panoplia genética que tal vez no tarda en salir de nuestros laboratorios.
¿Debemos crear soldados clónicos para que luchen por nosotros? ¿Debemos utilizar la predicción genética para eliminar previamente a los niños ineptos? La magnitud de un avance tal, su importancia para el futuro de la evolución misma, hace críticamente necesario que empecemos a guiarlo. Adoptar una actitud pasiva, abstenernos por completo de intervenir, podría suponer la perdición para nosotros y para nuestros hijos. Fin de cita. Pero ¿de qué hablan de los liberales? De no intervención. Deja que el libre mercado sea, no intervengas. Acá Alvin Toffler, muy inteligente, dice que se requiere intervenir para evitar esta debacle. Pero con el credo de los libertarios de que no hay que intervenir, bueno, si eventualmente surgen personas, que ya las hay, que libremente quieren modificar su humanidad y empresas que libremente lo ofertan, este mercado irá progresando, proliferando sobre los principios liberales que se lo permiten y tendremos un mercado extendido de humanismo, como digo, lo cual implica eugenesia, porque los que podrán pagar más se podrán hacer mayores modificaciones para hacer su vista más aguda, sus rostros más bellos y su coeficiente intelectual más alto. Y tendremos dos razas de humanos, los superhumanos, que han accedido a esos refinamientos genéticos, y aquellos que no. Y todo en un marco de libre mercado con empresas privadas. A mí me llama la atención esta insensatez, porque es la realidad, Dante, que hablan de que para tener esta libertad, pues hace falta quitar al Estado de en medio para pues, que no haya estas restricciones, cuando la verdad, bien o mal, nuestros gobiernos, pues lo que han impedido finalmente es que entre cualquier cosa, ¿no? Que entren estas grandes empresas transnacionales y que fagociten a las locales, como estamos viendo ahora, que se está dando un gran apoyo y una gran apertura a empresas como Walmart, en México así es, y se están acabando las pequeñas tiendas y otras tiendas con capital mexicano. Y imagínate, o sea, esto es lo que los liberales aplauden, ¿no? Que se quite el Estado y entonces no haya ningún ente regulador que pueda poner un orden, a lo mejor, no el mejor, pero existente, ¿no? A final de cuentas. Sí, es muy bueno lo que apuntas, porque en la lógica de los liberales, si vamos a los principios de libre mercado, pues bien, uno puede libremente comprar una empresa libremente puede comprar a otra. Entonces, en una estructura de competencia global, las empresas globales más poderosas pueden comprar a los competidores pequeños y eliminarlos simplemente absorbiéndolos. Por ejemplo, Google absorbió a YouTube. YouTube antes era una empresa independiente, distinta de Google. Bueno, lo compró, lo absorbió. Punto. Entonces, lo mismo puede comenzar a suceder a gran escala. Y si tenemos ese tipo de sistema, bajo la lógica de los liberales, a ver, si una empresa libremente quiere elegir comprar otra y otra libremente quiere elegir dejarse comprar, pues que se haga la transacción. Y lo que podemos tener es, de mano del liberalismo mismo, una habilitación de una concentración empresarial absolutamente gigante. Y tal concentración termina limitando nuestras posibilidades de elección, no ampliándolas, de tal modo que la lógica del liberalismo se suicida. Entonces, bueno, a lo mejor finalmente estamos hablando de algo que Marx llama a la mercancía que es un fetiche, ¿no? Pues el liberalismo está haciendo exactamente lo mismo. Para ellos es el fetiche, ¿no? La mercancía y el dinero. A final de cuentas, pues crean fetiches. De hecho, me gustaría justo conectar una cita del libro en que hablo sobre el fetiche a este respecto. Página 111. Abro cita. Así pues, en nuestro sistema, las grandes empresas emplean las mejores mentes creativas para asegurar nuestra fe en el mundo corporativo. Nos seducen con ilusiones y manufacturan nuestro consentimiento. Eso es una cita de las palabras del documental The Corporation, la corporación. Sigo en la cita del libro. Esto conecta con el tema del fetichismo de la mercancía. Se nos muestra los productos como objetos encantadores, cuasi mágicos. Quien no lo crea, basta con que ponga atención a los cortos publicitarios.
y verá cómo se anuncian hasta los productos más triviales, como jabones o desodorantes, con un entusiasmo y fuerza dignos de anunciar la segunda venida de Cristo. Se hace de cada producto un fetiche. De este modo, y acá cito unas palabras de Marx, a primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y hasta en reticencias teológicas. Marx tenía extremadamente muchísimas cegueras, ¿ok? Pero al menos en este punto vio más lejos de lo que hoy en día muchos liberales que se burlan de Marx logran ver. Es cierto. Bueno, yéndonos un poquito hacia atrás de nuestra charla, cuando hablábamos de pues el aborto que defienden, perdón, la vida que defienden los liberales y que los gobiernos liberales pues le abren la puerta. Algunos liberales, ¿no? Porque hay Sí, otros sí, claro. liberales que son pro aborto. Sí, es cierto, algunos liberales, sobre todo, bueno, estos que enganchan a los conservadores, los que se dicen conservadores o a los católicos, ¿no? Pero leyendo a Mises y a Rothbard, sobre todo, hay cosas bien, pues preocupantes, ¿no? Y yo creo que pocos se dan cuenta, pero hablan de incluso de un mercado de niños, que es Así es. legal, ¿no? Para ellos puede ser legal este mercado de niños y pues de otras atrocidades, ¿no? De llevar la libertad a tales extremos que pueda llegar a ser completamente bien visto y moralmente pues aceptado que un niño pueda tener relaciones sexuales con un adulto, la pedofilia, siempre y cuando el niño esté de acuerdo. Sí, por ejemplo, muy interesante lo que apuntas. Eso de un mercado libre de niños, yo sé que a muchos católicos que siguen a estos teóricos de derecha les parecerá asquerosa tal idea. Bueno, tal idea fue propugnada explícitamente por Murray Rothbard, o sea, uno de esos teóricos liberales que te los venden como los grandes intelectuales. Bueno, Murray Rothbard explícitamente habló a favor de un libre mercado de niños, ¿ok? De otro lado, me parece muy interesante esto que dices del tema de cómo normalizar la cuestión de relaciones entre un menor de edad o un niño adolescente y una persona mayor de edad. Muchas veces estos teóricos de derechas van a decir, sí, eso está mal, esas son cosas que quieren introducir los progres, la izquierda. Y ok, ciertamente hay progres y gente de izquierda que quiere introducir esas cosas nefastas, pero eso no es un monopolio de la izquierda o de los progres de izquierda, sino que también hay progres de derecha o gente de ideología liberal, libertaria, partidarios de la escuela austriaca de economía que propugnan esas cosas. Y yo no digo las cosas por decir, yo documento lo que digo y lo paso a documentar. Le cito a María Blanco. María Blanco, pues es una autora española que promociona mucho la ideología liberal y la escuela austriaca de economía y todo eso, en la misma línea económica que los teóricos de derecha que estarían de moda. Bueno, María Blanco, en su libro Las tribus liberales de 2014, de la página 150 a la 151, dice lo siguiente, abro cita. Nos rasgamos las vestiduras ante el horror que supone la prostitución infantil. Los mismos que se alzan en la tarima de la superioridad moral occidental te señalan con el dedo cuando dices, es que tienen que comer, como si eso te hiciera a ti una defensora de la prostitución infantil, cruel y despiadada. Pero insisto, tienen que comer. Declaraciones de esta mujer, declaraciones de una persona que propugna la escuela austríaca de economía, que promociona el pensamiento libertario. Entonces, cuando se trata de los progres, tratando de normalizar relaciones entre menor de edad y mayor de edad, ahí saltan pues la gente derecha y estos progres que quieren normalizar estas cosas feas. Pero cuando se trata de una estructura de libre mercado, de una transacción económica y prostitución, donde un extranjero, por ejemplo, ofrece a una joven asiática, porque no es ningún tema oculto, que en Asia sea particularmente afluente el mercado de prostitución infantil o de jóvenes menores de edad, ¿ok? Entonces, si se da una transacción económica en que un turista que va a hacer cierto tipo de turismo
dice, yo te doy este dinero a cambio que te acuestes conmigo. Y la joven accede porque le conviene, libremente decide, a mí me conviene comer en lugar de quedarme sin comer, pues entonces para comer me conviene acceder a esta transacción y accede. Tienes una transacción en que el Estado no les ha puesto una pistola en la cabeza a ninguno de los dos, ni al adolescente ni al extranjero. Es una transacción libre entre partes. Entonces, cuando se trata de una transacción económica, ahí tenemos gente que promociona la ideología liberal y la escuela austríaca, como esta señora María Blanco diciendo estas cosas, que tienen que comer. Pero si un tipo moralista como yo, como me llamarán seguramente, digo que el Estado debería intervenir dando subsidios, por ejemplo, a las jóvenes que se encuentren en tal tipo de situación para que no caigan en la prostitución, ahí dirán, no, 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 el Estado que no se meta en la economía, es inmoral poner subsidios. O sea, se rasgan las vestiduras diciendo que es inmoral que yo quiera que el Estado intervenga dando subsidios a esas niñas, una intervención económica del Estado, pero no se rasgan las vestiduras con el hecho de que se den este tipo de situaciones y esta señora simplemente va a decir, es que tienen que comer y por lo tanto que se dé la transacción económica. Entonces, hay mucha gente que no está informada de esto, pero bueno, aquí estamos para informarles. Claro, claro, qué grave. Y bueno, a mí me encanta que tú nos estés dando luz en esto, alguien que sí ha leído y que además pues tiene ya muchos años pues estudiando todas estas teorías y a estos personajes, ¿no? Que llegan a ser así como la estrella de los liberales y de los libertarios, pero no los conocen bien. Para empezar ya a cerrar este programa, que te agradezco mucho nuevamente, quisiera que nos pudieras dar un poco más de idea a los católicos, a los cristianos, a los que pues estamos entendiendo que pues tampoco el liberalismo es para nosotros, igual como no lo es el comunismo. ¿Cuál es la vía que debemos seguir? ¿Cuál es la ruta pues más sana para pues, los que creemos en Dios? Bien. Los católicos tenemos esto relativamente sencillo si comenzamos a escuchar la voz de la iglesia, la voz del magisterio, de la doctrina oficial, en lugar de estar escuchando cacareos de por ahí gente que se pone moda por tendencias de izquierdas o derechas. ¿Cuántos católicos hay que son esclavos del algoritmo de YouTube? Entonces, claro, YouTube les sugiere ciertos videos de gente de derechas con ideologías mundanas como el liberalismo y comienzan a meter ese tipo de cosas en su cabeza, que el algoritmo de YouTube les consigue. Pero no se dan el tiempo de leer, por ejemplo, la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II. La encíclica Centesimus Annus es una encíclica, una carta abierta del Papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que se da en un contexto muy interesante. 1991, la caída de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo. Y el propio Papa apunta en Centesimus Annus que es equivocado que veamos el triunfo del capitalismo simplemente porque cayó el comunismo. O sea, el hecho de que haya caído el comunismo no implica que el capitalismo, y en particular el capitalismo liberal, sea una buena opción para construir nuestras economías. Entonces se pasan a dar un conjunto de lineamientos en la doctrina social de la Iglesia. Hay un concepto de justicia social. Entonces, nosotros podemos encontrar cardenales, obispos, sacerdotes, todo tipo de obispos de cualquier sede que pueden decir ideas raras que hayan sido influidos por ciertas ideologías modernistas como el liberalismo o el socialismo. Pero si vamos a la instancia oficial de doctrina, por ejemplo, el catecismo, las encíclicas como Centesimus Annus de Juan Pablo II, o la Rerum Novarum de León XIII, o Cuadragésimo Anno, etcétera, otros documentos oficiales papales, allí el Espíritu Santo protege para que las cosas se digan sin error. Al menos de forma ordinaria, eso es lo que esperaríamos que en principio suceda con estos documentos magisteriales. Entonces, no se trata de que tú sigas lo que dice el Papa en Twitter,
que no es una instancia magisterial. El Papa es el Papa y lo queremos y lo respetamos y oramos por él. Pero el Twitter del Papa no es una instancia magisterial. Tampoco es una instancia magisterio católico lo que dicen que dijo el Papa. Lo que es instancia magisterio es lo que dice el Papa en documentos oficiales, magisteriales. Entonces, yo le digo a los católicos, en lugar de estar siguiendo a ideólogos de izquierdas o de derechas, vaya a escuchar la voz de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo que habla, porque Cristo le ha dado voz. Lucas 10:16, quienes ustedes los escucha, a mí me escucha, y quienes ustedes rechaza, a mí me rechaza, y rechaza al Padre que me envió. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, van a encontrar que habla sobre el tema del empleo, sobre el tema de la justicia social, sobre el tema de la cuestión de la distribución de la riqueza y problemas similares. Encontramos crítica al comunismo y crítica al capitalismo. Sí. Tenemos entonces un buen acervo de principios morales que nos da la doctrina social de la Iglesia para iluminar nuestro juicio sobre lo económico. Y al mismo tiempo, si van a seguir algún economista en línea con estas cosas, procuren seguir a gente que no caigan en esas ideologías extremas condenadas por la Iglesia. Y si creen que esto de ideologías condenadas por la Iglesia es algo que me estoy inventando, no. Lo que yo digo, lo documento. Juan Pablo II, en el documento oficial Solicitudo Rei Socialis de 1987, numeral 21, escribe: la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Fin de cita. Asimismo, los invito a pasar a mi canal de YouTube. Van a encontrar una lista de reproducción que se llama Economía y Fe Cristiana. Y van a encontrar varias conferencias, entrevistas y todo eso, en donde se explica cómo aplicar a la economía este enfoque de principios morales que no caen en esos extremos ideológicos. Asimismo, podrán ver mis propias conferencias como economista a nivel técnico, hablando de diversas cuestiones. Entonces, yo lo pongo también a vuestra disposición, ese material. Te agradezco muchísimo, Dante Urbina. Y bueno, nada más para finalizar, las personas que quieran encontrar el libro, nos están preguntando, lo pueden hacer en Amazon. Ya a lo mejor en un rato más pongo ahí el link y pues lo pueden encontrar muy accesible, habíamos comentado al principio. Y el canal de Dante Urbina en YouTube, pues lo encuentran así, Dante A. Urbina, y de verdad tiene materiales excelentes, unas disertaciones buenísimas, imperdible. De verdad, quien quiera entender todo esto de lo que ahorita pues tratamos un poquito ahí de tocar varios temitas en sus videos, él lo explica muy bien. Dante, te agradezco muchísimo el espacio que me diste, esta oportunidad de poder hablar contigo y que pues el público que tenemos en A Tiempo pueda conocerte mejor y conocer pues todas estas cosas que nos parecen en A Tiempo muy, muy importantes. Muchísimas gracias. Yo me siento muy contento con esta entrevista. Ha sido una entrevista bastante dinámica. Y creo que tiene que haber instancias como esta que tú promocionas para que se alcen estas voces distintas a las meras ideologías de moda. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y pues muchas gracias también a las personas que nos han hecho favor de vernos esta noche. Gracias y buenas noches.